Ahí está. Bueno, eh, vamos a ver directamente acá a Boone y al para lo más directa y breve posible, así no les queda una ensalada. Eh, bueno, en lo que tiene que ver con Boone, fue digamos, el primero en escribir sobre los principios de la psicología fisiológica, digamos, de un discurso un poco basado en Dios, ¿no? De ahí, Descartes no deja muy claro es este tema, ¿por qué? Porque, imagínense, se hacía cargo de todo, che, Dios no existe y ustedes están diciendo pavadas, ¿no? Kick, muerte. Respuestas, un poco que Descartes también deja esa ambigüedad en, bueno, tomar un poco de Dios, sin dejar afuera a Dios, y tiene que ver con esto del método científico, tiene que ver con lo empírico, y es algo que ustedes saben que lo empírico y Dios no es un ser que nosotros debemos creer en él sin verlo, ¿no? Entonces estamos hablando de cosas que se tocan y se ven, ¿se entiende? Este discurso un poquito en contra de eso que veía la iglesia. Eh, entonces, bueno, Wundt, un poco basado en ese discurso, ¿no? Medio ambiguo, también es un poco que toma de esto sobre los principios de la psicología fisiológica, ¿sí? En 1874 es una fecha importante, digamos, en cuanto a este tipo de fundación. En Leipzig, ¿cómo es que se llama? Un laboratorio de psicología experimental, ¿sí? Lo que tenía que ver con Wundt. Si no me equivoco, acá, no sé si se los mandaron a hacer, pero si ustedes lo quieren ver y lo quieren hacer, está bueno también. Dice sobre qué tipo de procesos se hicieron, cuál fue el objeto de estudio de esta joven disciplina, ¿sí? Si lo quieren hacer, si no los mandaron a hacer y ustedes lo quieren hacer, está bueno también, porque son orientativas, son 3 preguntas orientativas que están buenas. Bien, funda en Leipzig el laboratorio de psicología experimental, ¿sí? Wundt, como bien les dije, no estaba muy en auge, ¿no? Era nuevo, era filósofo y doctor en fisiología, en la psicología, porque la psicología nace de la filosofía, ¿sí? En lo que tiene que ver con esto y lo que hacía, tiene que ver con que toma como objeto de estudio, que eso es importante, como les dije antes, método y objetos de la conciencia, entendida como estar después con lo que, voy a tener que explicar mucho para hacer, lo que luego va a ser la conducta, ¿sí? Pero ellos se ponen contra, ¿saben por qué? Porque lo que tiene que ver con es como que puede existir esa ambigüedad que yo les decía antes, digamos, como que eh, la conciencia sigue teniendo empírica, por eso viene la parte fisiológica, ¿vieron? Ver con la conciencia puntualmente, ¿sí? Con un proceso de presentarlo empíricamente, o sea, haciendo en el laboratorio una experiencia o uno hacer. Era como un choque, digamos, en lo que él mismo decía. Por eso yo le decía que luego no trasciende mucho. Fue medio difícil. El alma, ¿vieron? Que eso también era lo que un poco decía Descartes, el alma traído a un laboratorio de método experimental era un poco difícil. Y al mismo tiempo, pero estaba incluida el alma. Entonces era como, ¿no? Medio difícil ahí, que luego Watson es como conducta, va a decir eh, que no puede ser, o sea, que era imposible, o sea, porque bueno, existían otras cosas, ¿se entiende? Así que era medio ambiguo esto que hacía Wundt. ¿Cómo no va a creer en el alma si el chabón era filósofo, venía de esto, estaba ahí nomás, vieron, del discurso? Entonces era como que no le podemos pedir mucho más de lo que hizo fue, decía era que no quería que esta psicología, digamos, se base directamente o se reduzca a lo que era a una tradición fisiológica, ¿sí? O sea, del organismo. O sea, quería unir las dos cosas, de alguna manera. Eh, de ahí, bueno, vamos a tomar 2 elementos, ¿sí? Tenía que ver con estas experiencias fonémicas, o tenía que responder o ser expuesto a un estímulo, eso lo van a ver también en conducta, a un estímulo externo, puede ser hasta el frío, ¿sí? Tipo China, ¿se entiende? Bueno, para hacer ese tipo de experimentos, a ver si funcionaban, ¿sí? Uno era el movimiento del impulso interno y el otro la sensación, ¿sí? Sí, totalmente dependiente del impacto del estímulo externo. ¿Qué quiere decir? Que la heladera, nunca me pusieron una heladera igual, pero tipo, si alguien me pone en una heladera, sí, tipo, se me va a notar el frío, digamos, en el cuerpo, ¿se entiende? Eso con el tema de la sensación. Y el movimiento del impulso interno, ¿cuál vamos a tomar la noticia? Mediante la observación. Bien contradictorio la cosa, ¿no? Porque uno me está diciendo que, por una parte, del hecho de que el impulso de afuera, o sea, lo que me provoca de afuera, me va a crear como una sensación y solo se van a poder hacer observándolo a la persona. Por ejemplo, en la conducta de la persona. Luego, nada, Watson lo va a criticar por no ahondar, digamos, mucho en esa mirada. Entonces, Boone va a tratar de determinar estas constantes.
que es cuantitativas que se pueden contar, ¿sí? El método de estudio, que eso es lo más importante, el método de estudio va a ser el método experimental. No esperábamos otra cosa que sea de esa manera, debido a lo que les dije antes, que Boone va a tomar que ambas cosas lo va a hacer juntos. O sea, va a tomar el método experimental y hubo alguien una vez, que no recuerdo quién fue, no quiero entrometer esto en sus mentes y lo vayan a decir mal, pero hubo alguien, esto parece un poco también una mirada de lo que ahora tiene la neurociencia, ¿sí? Que tiene que ver con esto de los que tiene que ver una cosa con otra, igual nada, entre comillas, se los comento, es un ni nada de eso, eh, más o menos por lo de Boone. Bueno, esto se estudiaba ahí en el laboratorio, ¿no? Era un poco raro. El laboratorio de Lipsin después se usó durante muchos años igual, para hacer diferentes cosas. De hecho, más adelante van a ver que incluso el mismísimo Freud fue si no me equivoco, a Brunner, pero no les quiero asegurar, pero me parece que fue a conocer a Brunner ahí, al laboratorio de Rosona, puede ser. Pero alguien había ido a conocer ahí. O a Breuer. No me acuerdo si fue a Brunner o a Breuer. Bueno, en fin, alguno de esos dos, así que nada, el laboratorio, muy atinado su creación. Acá lo que se hacía como método experimental, para quien no lo sepa, ya su palabra igual lo dice, los estímulos, ¿sí? Esto nosotros lo podemos ver a veces en dibujitos, ¿vieron? Cuando vemos cosas científicas y tipo le hacen a una... Bueno, en cierto tiempo se estudiaba a personas muertas, ¿sí? A ciertos estímulos que parece así a lo lejos visto muy macabros, pero bueno, no sé, los métodos experimentales se hacían en personas, ¿sí? No es que en animales. Después con el tiempo se fueron haciendo en animales. Los animales tenían alma, entonces era como que medio que, nada, era bastante, en ese sentido, era una persona que cuidaba mucho a los animales. Dije, se observaba, sí, lo que se hacía era manipulación de estímulos, visto en 800.000 películas igual. Tipo, no les estaré contando nada nuevo. Eso se observaba y ahí en eso se basaba la investigación. Bien, me repasé con la hora, les dije, no, estoy bien, estoy bien. Pregunta respecto a todo esto que vimos, contar, decir. ¿Le mandaron alguna tarea para que nos podamos basar en eso? No. Bien. Acá, como bien les decía, tienen considerado el padre de la psicología científica los estudios llevados adelante en el laboratorio de Lipsin sobre qué tipo de procesos o en disciplina, qué aspecto esencial del ser humano deja fuera el conductismo de tanta teoría psicológica, bla, todavía no vimos, pero todavía no vimos conductismo. ¿Por qué Boone fue considerado el padre de la psicología científica? Se los dije antes. La filosofía, de la fisiología que él estudiaba, toma el método Descartes, ¿sí? Y ahí como que de alguna manera, laboratorio de Lipsin. Bla, bla, es mucho más largo, pero nada, se lo resumo para que ustedes lo... Los estudios llevados adelante en el laboratorio de Lipsin sobre qué tipo de procesos se hicieron, es esto que les acabo de decir. Recién hablamos sobre esto. Reflexión consciente de... no me interesa esto. En realidad esto es conciencia no espontánea, sino sistemática controlada según reglas experimentales precisas, una reflexión consciente, pero espontánea y libre, no de acción y de laboratorio determina externamente, mediante la autoobservación de cada sujeto de investigación, centrándose así en determinar las características. Eso es la manera en la que se llevaban a cabo los experimentos, el estudio de esta joven disciplina, ya lo dijimos antes, la introspección experimental y los instrumentos, el tema del alma y el tema de la parte de estímulos y demás. Si no habían entendido algo, haberles bajado algo, si ustedes me quieren hacer una pregunta, este es el exacto momento. Y bueno, nada, sí quedarán grabadas las clases y demás, ya saben, ya las grabamos. Pero bueno, acá terminamos. Vean todos los videos que les mandaron, están buenas, que tiene que ver con tiene que ver con los diferentes paradigmas, la segunda clase, ¿sí? Van a ver el paradigma conductista, ¿sí? Bueno, ya les digo, si tienen una pregunta, este es el momento, porque luego no estoy. O sea, si me la quieren hacer después, ya de clases de apoyo hoy, así que si les quedó algo por saber, ha sido un placer encontrarnos. Gracias. De nada, sábado, ¿sí? Y nada, esperar a sumar compañeros y compañeras para en mi Instagram, que luego se los paso para que, perdón, en mi, ver la clase en su completo. Gracias por sumarse. Nos vemos por ahí, por los grupos.